Hola, ¿cómo estás hoy? Bueno, primero agradecer todos esos mensajes que me han llegado sobre el tema de los psicópatas. Para algunas personas ha sido muy revelador descubrir esto porque han podido detectar algunas personas de su entorno que no tenían identificadas como tales y esto le ha dado la primera alarma para poder entender. No se trata de etiquetar a las personas de nuestro entorno ni de hacer diagnósticos desde fuera de cuestiones profundas que no sabemos, pero sí de detectar los comportamientos manipuladores para no permitirlos, al margen de que la persona sea un psicópata integrado, un narcisista, un sociópata o lo que sea. Lo que nos interesa es detectar los comportamientos abusivos para no permitirlos. ¿Vale? Así que no nos vamos a centrar tanto en, en catalogar o juzgar a la persona, sino en detectar cómo nos puede manejar. Pero eso lo vamos a hacer en próximos vídeos, ya que otras personas me han pedido un poco de orientación sobre este proceso de desescalada, ¿no? Bueno, al igual que todo el confinamiento y mi primer mensaje desde el primer momento fue que no hay una manera ideal de hacer esto, ¿no? Esta es una experiencia pionera en la historia. Nunca nadie de los que estamos vivos nos hemos enfrentado a una situación como esta, exactamente como esta. Ha habido otras situaciones que pueden ser incluso más amenazantes en la historia, pero tal y como la estamos viviendo esta es la primera vez. Nadie tiene experiencia de lo que se supone que va a pasar en esta situación y de lo que está pasando. Por ello no hay una manera ideal o universal, no hay una manera equilibrada de vivir todo esto. No ha sido así para el confinamiento y no va a ser así para la desescalada. Cada uno va a hacer ese proceso de adaptación de dentro a fuera como pueda, como sepa, como sus recursos le permitan. Y también va a depender mucho de cómo haya estado viviendo esta situación. Sobre todo ahora yo me estoy encontrando mm, dos, tres tipos de personas. Un tipo que está súper optimista porque ya empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Estas personas, el saber que ya hay unas fechas para poder incorporarse a sus trabajos o a la actividad física o a ver a sus familiares le ha dado un grandísimo subidón, que a veces puede ser incluso euforia. Y claro, hay que entender que venimos ya de una bajada de las semanas anteriores. Hemos pasado al principio del confinamiento, del shock, del trauma, luego hemos pasado a la indignación, a esa, bueno, a la negación, a la indignación, a la ira, al ver la injusticia con la que nos hemos enfrentado cada uno a nuestra manera, la tristeza que ha ido viniendo a veces en ese proceso de duelo. Y finalmente, pues muchos hemos llegado a una fase más tranquila, donde ya no había tanta intensidad emocional, sino que ya podíamos estar bastante más tranquilos, pero un poquito de tranquilidad adaptativa, en el sentido en que no llega a ser una comodidad total, pero estoy más relajado, ya me puedo concentrar un poco más en las cosas que tengo que hacer y de alguna manera esto nos refleja la maravillosa capacidad de adaptación de nuestro organismo. Es decir, somos capaces realmente de adaptarnos a cualquier situación. Es verdad que tiene sus precios y tiene sus mecanismos, pero la mayoría, o bueno, pues muchas de las personas con las que yo estoy en contacto, hemos llegado a ese punto al final de los días previos de tranquilidad silenciosa, de conformidad prácticamente. No llegaba la comodidad, pero tampoco había un disconfort fuerte. Y ahora de repente la noticia, es posible salir, sabemos cuándo más o menos vamos a poder salir, cuándo nos vamos a reunir con la gente querida y eso en muchas personas provoca esa euforia. De repente de estar en ese estado tan bajo, pum, experimento un pico emocional alto de euforia, de intensidad, de alegría. Y bueno, eso luego tendrá su bajada también, hay que gestionarlo. Mucha gente cree que la alegría, como es una emoción en principio agradable, pues es una emoción que no es problemática, pero la alegría es una emoción muy intensa que pone el sistema nervioso muy activo, con lo cual es una emoción que también hay que gestionar. Aunque las metemos dentro de las positivas, es una emoción intensa y que afecta bastante al corazón y que genera también mucha
inquietud. Una alegría fuerte, una euforia fuerte, tiene un poquito de ansiedad debajo, ¿no? Tiene un poquito de activación extraña, ¿no? Que no es relajada. No se vive la alegría y la euforia desde un sistema nervioso en relajación, sino de un sistema nervioso activo. Por lo tanto, es una emoción que desgasta muchísimo. Así que los que estéis en el pico de euforia haciendo planes y ya viendo cómo va a ir todo, es posible que después tengáis una bajada también. Luego hay personas que dentro de esa bajadita previa a la noticia, esa adaptación tranquila, es posible que se queden un poco adaptados a esa zona de confort. Ya hemos creado una zona de confort dentro de esta situación extraña. Y mover ahora esa dinámica es complicada. Por eso muchas personas se van a sentir cómodas quedándose como están. Y van a ver un poco amenazante el hecho de salir afuera, ¿no? Esto es un poquito de síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, acabo encontrando una estabilidad dentro de la situación difícil y ahora lo que se me hace extraño es el cambio, porque fuera hay una nueva novedad, fuera ahora no sé lo que va a pasar. Al principio no sabía lo que iba a pasar en mi casa, pero ahora ya me he acostumbrado, han pasado 40 y pico días y he encontrado una zona de seguridad en mi casa, estoy bien, estoy segura, estoy a salvo. Ahora el cambio de salir fuera y desconfinar es una realidad amenazante nueva. O sea, ¿qué va a pasar cuando salgamos? El virus se va a extender, me voy a contagiar, voy a tener que volver al trabajo, con todo lo amenazante que puede ser esa situación. Entonces hay personas que me han contado que sus niños, pues cuando el otro día podían salir el domingo, no querían salir. Es como ahora lo de fuera me resulta difícil de enfrentar. Algunos por zona de confort y otros porque realmente tienen mucho miedo de lo que puede pasar fuera. Entonces muchas personas han estado todos estos 40 y pico días en casa y asistiendo a un bombardeo de noticias de lo peligroso que es el virus. Entonces ese miedo que al estar en casa se ha visto un poco atenuado, al enfrentarme ahora a tener que salir se puede activar. Así que habrá personas que les dé muchísimo miedo salir fuera, que tengan muchísimo reparo a salir y que lo vayan haciendo muy poco a poco. Pues en ese caso tómate tu tiempo. Cada uno tenemos unas necesidades distintas dentro de esta situación. Por eso lo importante y de lo que hablé desde el principio de los primeros vídeos es escúchate. Escúchate en qué necesitas tú. Si necesitas salir un poco más tarde de cuando nos dicen que podemos salir, es tu forma de hacerlo. O sea, no tengas reparo en escucharte y decir, bueno, aún no estoy preparada para salir, aún lo de fuera me resulta amenazante, me quedo un poco más. Eternamente no es recomendable quedarse aquí porque podríamos llegar a situaciones de agorafobia, ¿no? o de sensaciones de ansiedad por el hecho de salir a la calle, ¿no? Habría que ir saliendo poco a poco, pero en ese proceso cada uno tiene sus tiempos y sus ritmos. Y me cuentan que muchos niños están un poco en esa situación. Claro, han sido muchos días con muchísima información acerca de lo peligroso, ¿no? Y no salimos a la calle porque es peligroso. Y ahora salimos de la calle. Entonces, a los niños también les puede costar en ese momento. Algunos tipos de niños más sensibles pues pueden sentirse muy amenazados con el hecho de salir fuera. Por eso lo recomendable para los padres es que le expliquen todo lo que va a pasar. Cuando los padres son lo más honestos posible a la hora de explicar lo que está pasando, desde la calma, desde la tranquilidad, asegurándoles ese sostén, ¿no? Todo niño necesita confiar en sus figuras paternas y maternas, ¿no? Necesita sentir que ellos lo van a proteger. Entonces, esa seguridad que le puedan transmitir los padres ahora mismo es esencial, porque no hay nada que asuste más a un niño que ver la inseguridad de sus padres, porque se supone que si estos son los que me tienen que proteger y tienen miedo, pues estoy perdido. Entonces, siempre que los padres lo expliquen desde la calma y la tranquilidad, todos los pasos a seguir, todo lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, haciéndoles sentir que la calle es segura, que siempre que se respeten ciertas medidas que se les puede mostrar antes, la calle es perfectamente segura. O sea que no conviene generarle ese miedo de
que a veces les pasa a los padres, ¿no? Para evitar un peligro, para evitar que el niño se quite la mascarilla o que haga o que toque alguna cosa, está el riesgo de meterle miedo, ¿no? De decir, oye, no te quite la mascarilla porque puede venir el virus y te puede... Entonces, no sería recomendable usar el miedo para que los niños se protejan, sino explicarles, oye, la calle es segura, pero está genial y sería muy útil y nos va a proteger como esas capas de superhéroes que nos protegen pues, de ciertas cosas pues a través del uso de estas normas de seguridad, ¿no? Siempre que se transmita desde esa sensación de tranquilidad, los niños lo van a entender perfectamente, van a colaborar y van a confiar. Pero es posible que algún niño sienta miedo y eso habrá que trabajarlo, habrá que tenerlo en cuenta. No se le puede forzar a salir si aún no está preparado. Y habrá otras personas, bueno, pues que parece que no tengan problemas, que salgan fuera y que empiecen a ir rescatando ciertos aspectos de su vida normal sin ninguna adaptación, sin necesidad de ningún tipo de adaptación. Cada uno somos diferentes y todos estamos viviendo estos días con todos los conflictos que hay en nuestro interior. Por eso en uno de los vídeos hablaba que esta situación amenazante no solo es amenazante en el momento presente, sino que también está haciendo aflorar traumas o cuestiones o situaciones no resueltas que teníamos del pasado. Y muchas personas se están encontrando con dos situaciones a gestionar. Por un lado el virus y la situación y por otro lado pues ese trauma, ese conflicto, esa situación familiar que no había resuelto hasta ahora y que en este momento aflora de nuevo. Así que depende de cómo estés y de tu estado interno de estos días, pues ese proceso de salida hacia el exterior y de adaptación a otra forma de vivir, pues puede tener sus procesos. Lo importante es que no te juzgues, lo importante es que no te compares con otras personas, que te escuches, que atiendas tus emociones y que atiendas los tiempos necesarios que tu cuerpo te pide. Si estás en conexión con tu cuerpo, el cuerpo sabe. Y si te das cuenta de que detectas algún problema, que ya pasan muchos días y no te atreves a salir a la calle, pide ayuda. Esto también se puede trabajar con profesionales que pueden ayudarte a resolver. Luego nos enfrentaremos pues a los traumas que esto nos haya dejado, ¿no? Al shock postraumático de toda esta situación, que depende de la persona, pues será mayor o menor. Algo que puede y que a mí me preocupa personalmente que se quede un poco en las personas, ese miedo al contacto físico, miedo a las otras personas, incluso esa obsesión por la limpieza extrema. El trastorno obsesivo compulsivo ya es algo que muchas personas tienen y que cuando tienen ansiedad encuentran en el lavarse las manos o el limpiar una forma de liberar esa ansiedad y de darles seguridad. Esa ansiedad en el fondo es miedo. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo en el fondo busca la seguridad, pero buscamos la seguridad en la acción de ciertas cuestiones. Y en ese caso para muchas personas pues lavarse las manos o abrir la puerta 5 veces les da seguridad. Entonces están buscando eso. Estos días la mayoría de las personas hemos tenido que adoptar unas medidas de higiene más extremas. Entonces a las personas que ya tenían este trastorno se les puede potenciar muchísimo. Y a las que no tenían este trastorno pueden quedarse un tiempo un poquito más obsesionadas de la cuenta. E incluso viendo enemigos invisibles, ¿no? Viendo pues en cualquier lugar puede estar el virus, ¿no? Y eso nos puede generar unos sentimientos un poco de miedo, ¿no? De hipocondría, de la sensación de estar en peligro constante y por ello tener que buscar más mecanismos de seguridad. Y esos mecanismos de seguridad los voy a encontrar en los guantes, en la mascarilla, en la limpieza y en todo eso. O sea, a mí quizá me preocupa esa parte en la que muchas personas se les quede un miedo al acercamiento, se les genere un miedo a volver de alguna manera a reconectar nuestra parte mamífera, que es las relaciones de cercanía y el contacto físico. Esto puede dejarnos huella un tiempo y es verdad que habrá que mantener las medidas de seguridad el tiempo que sea necesario, pero sería importante
que esto no nos dejara esa huella, que en algún momento esto pasará y en algún momento podremos volver a acercarnos, a tocarnos y a confiar en la persona que tenemos enfrente. Que ya no tengamos esa sensación de que cualquier persona por estar cerca de mí me puede contagiar cualquier cosa. Eso sería muy dañino a largo plazo en la forma de interactuar de las personas. Así que bueno, hay que escuchar todo el rango de sensaciones, reacciones, manifestaciones que vamos a tener en todo este proceso. Todavía es largo. Y a veces, pues esa parte final es la más dura de todas. Yo recuerdo que para mí fue, bueno, una experiencia extraordinaria que comparto. En el viaje que hice a Japón, pues me subí el monte Fuji, tenía esa ilusión y es algo que hacen los japoneses, como una especie de peregrinación espiritual que hacen los japoneses de ver el amanecer en la cima del monte Fuji. Y bueno, fue durísima la subida, bueno, no cuento detalles, pero fue casi en 2 días, de manera que la bajada la tuve que hacer directa, ¿no? Y yo recuerdo el peor momento de todo, la subida, pues bueno, fue difícil, pero muy sobrellevable. Toda la experiencia fue muy intensa, incómoda en muchos momentos, pero muy sobrellevable. Pero para mí el infierno de esa situación fue la última hora en que yo ya estaba destrozada, porque la bajada fue terrible, porque el Fuji es un volcán y tiene una superficie muy deslizante. Entonces, la bajada, para no resbalarte, tienes que tirar muchísimo de rodillas, ¿no? Los músculos de los muslos. Entonces, mis rodillas estaban rotas. O sea, yo recuerdo, pues claro, ya llevaba pues un día entero entre la subida, había que dormir unas pocas horas cerca de la cima para poder ver el amanecer. O sea, llevaba tantísimas horas andando. Pero el peor momento fue cuando yo ya sabía que solo me quedaba 1 hora, pero ya no podía más. O sea, estaba súper agotada, aunque ya era capaz de ver el final, pero recuerdo ese momento de la sensación de decir, no puedo, o sea, no puedo, aquí me quedo, que vengan aquí a recogerme porque aunque solo sea 1 hora, he recorrido horas y horas y horas en la subida y la bajada y ahora solo me queda una, pero es que ya no tengo fuerza, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabada esa experiencia, en que a veces justo la última parte, la última fase, aunque parezca que ya estamos viendo la luz, aunque parezca que ya todo se está resolviendo, como venimos de un agotamiento y de un cansancio, de una situación extrema, puede ser difícil. O sea, no desestimemos la dificultad de lo que vamos a vivir en las próximas semanas. No descuidemos esa escucha interna, porque aunque parezca que todo ya se va resolviendo, ahí también vamos a tener un montón de emociones, de reacciones y de sensaciones que es necesario atender, escuchar y gestionar. Así que te deseo que estés muy en sintonía contigo misma y contigo mismo para poder hacer este desconfinamiento en la 5ª fase de la mejor manera posible. Y mañana seguimos hablando de nuestro tema de ayer. Un abrazo.